Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Me es muy grato saludarle hoy lunes 13 de septiembre del 2021 y traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Este fin de semana se conmemoraron los 20 años del atentado terrorista ocurrido en Nueva York el 11 de septiembre. Tenemos las palabras de quien fuera el alcalde de la ciudad en la época, el abogado Rudy Giuliani. Vacunas protegen contra las formas graves del COVID, indica la CDC. Fuertes acciones presidenciales para incrementar las vacunaciones en Estados Unidos. Y hay opiniones encontradas ante el plan del presidente Biden contra la variante Delta en este país. El Distrito Escolar de Los Ángeles, en California, exige a estudiantes vacunarse contra el COVID. Y la administración Biden impugna en los tribunales la nueva ley antiaborto de Texas. Estados Unidos reclama a Nicaragua maltrato de sus ciudadanos. Entre tanto, veteranos que participaron en la guerra de Vietnam defendiendo a Estados Unidos son deportados después de residir 50 años en este país. Tenemos toda la información al respecto. Uruguay desata polémica con su negociación con la China. Y tras reuniones con México, Estados Unidos planea remarcar estrategia hacia Centroamérica. En Bolivia, ¿cuáles son las situaciones que se están viviendo en este país como reactivación económica pese a la pandemia? Tenemos también una actualización de lo que está ocurriendo con el COVID-19 en Venezuela. Entre tanto, en Nicaragua hay reacciones encontradas en torno a las acusaciones que ha hecho el gobierno contra el ex vicepresidente de la República de Nicaragua y destacado escritor Sergio Ramírez Mercado, quien dijo que jamás le impondrán silencio. Todo esto acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Este fin de semana se conmemoraron los 20 años del atentado terrorista ocurrido en Nueva York el 11 de septiembre. ¿Recuerda usted dónde estaba? Tenemos las palabras de quien fuera el alcalde de la ciudad, el abogado Rudy Giuliani. Me siento muy triste, por supuesto. Trae de vuelta todos los recuerdos, como si fuera hoy el mismo tipo de día en este lugar, un hermoso cielo azul. Entonces ya sabes, trae todos los recuerdos. Cuando suena la primera campana, te dice a ti mismo dónde estaba, la segunda campana suena, ver gente saltando de los edificios, ver gente morir frente a ti. Quiero decir que estuvimos allí, casi me matan. Muchas de las personas que estaban conmigo casi mueren. Es solo la fe de Dios que nos evitó ser golpeados, ya sabes, a 2 pulgadas. Emotivas palabras del abogado Giuliani, quien fuera Mayor of the City cuando ocurrieron los atentados en las Torres Gemelas. Pasamos ahora a otro ámbito de la noticia. Las vacunas protegen contra las formas graves del COVID-19 relacionadas con la variante Delta, así lo indica un estudio realizado en Estados Unidos. Desde Washington, nos informa Tony Cano. Las personas completamente vacunadas tienen 11 veces menos posibilidades de morir de COVID y 10 veces menos probabilidades de ser hospitalizadas desde que la variante contagiosa Delta se convirtió en la principal cepa del virus aquí en Estados Unidos, informaron el viernes las autoridades sanitarias estadounidenses. Los datos de 3 artículos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, la principal agencia federal de salud pública del país, destacan unánimemente la efectividad continua de las vacunas COVID contra las formas graves del virus, destaca AFP. El anuncio se produce un día después de la presentación de la nueva y dura estrategia del presidente Joe Biden para derrotar al COVID-19, que incluye una orden ejecutiva que requiere que los empleados de las principales compañías de Estados Unidos se vacunen o se hagan la prueba semanalmente.
Como hemos demostrado, estudio tras estudio, la vacunación funciona, insistió la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa. El primer estudio analizó cientos de miles de casos de COVID-19 en 13 jurisdicciones de Estados Unidos durante el periodo comprendido entre el 4 de abril y el 19 de junio, antes de que Delta proliferara, y los comparó con casos de contaminación del 20 de junio al 17 de julio. Los funcionarios de salud están evaluando la necesidad de una tercera dosis y es posible que los ancianos sean los primeros en recibirla cuando la administración Biden lance su campaña el 20 de septiembre. Fuertes acciones presidenciales en Estados Unidos para incrementar las vacunaciones. Una nueva estrategia desplegará la administración Biden con la meta de persuadir a los estadounidenses renuentes a vacunarse contra el COVID-19. Uno de los componentes es lograr que la mayoría de empleados del gobierno federal se vacunen. Desde la Casa Blanca nos informa Jacopo Luzzi. El presidente Biden exige que la gran mayoría de los trabajadores y contratistas del gobierno se vacunen contra el coronavirus. El mandato se aplicará a 4 millones de empleados del Poder Ejecutivo, incluida la Casa Blanca, las agencias federales y miembros de las Fuerzas Armadas. No incluye a quienes trabajan para el Congreso o el sistema judicial federal. Mi mensaje para las personas no vacunadas es: ¿qué más hay que esperar? ¿Qué más necesita ver? Hicimos que la vacuna sea gratuita, segura y conveniente. La vacuna tiene la aprobación de la FDA. Eso es parte de un nuevo plan agresivo de la Casa Blanca que también presionará a las empresas privadas, los estados y las escuelas para que promulguen políticas de vacunación y pruebas más estrictas a medida que la variante Delta continúa su propagación en Estados Unidos. Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses, así que esta noche estoy anunciando que el Departamento de Trabajo está desarrollando una regla de emergencia para exigir a todos los empleadores con 100 o más empleados, que juntos emplean a 80 millones de trabajadores, que se aseguren de que su fuerza laboral esté completamente vacunada o muestre una prueba negativa al menos una vez a la semana. La propagación de la variante altamente infecciosa ha aumentado el promedio diario de casos en el país a más de 150,000 por primera vez desde fines de enero, abrumando los hospitales en las zonas más afectadas y causando 1.500 muertes al día. En particular, preocupa el número sin precedentes de niños hospitalizados con COVID-19. Casi 30,000 ingresaron a hospitales en agosto. Cuando mueren es difícil, todo esto es difícil. Incluso los que están bien es difícil porque nos están hablando de su familia y podemos irnos, pero ellos no pueden irse. Es difícil. El aumento ha alarmado a Biden y a sus principales asesores de salud, quienes ven la vacunación masiva como la única forma de controlar la pandemia y volver a cierta normalidad. El presidente Biden utilizará toda la fuerza de su presidencia en un esfuerzo para exigir que decenas de millones de trabajadores estadounidenses más se vacunen contra el coronavirus. Los federales, por ejemplo, podrían enfrentar medidas disciplinarias si se niegan. Con estos decretos y reglas federales, Biden requerirá o estimulará a 2/3 de la fuerza laboral estadounidense a vacunarse. Y por supuesto que la estrategia del presidente Joe Biden para contener la diseminación de la variante Delta del coronavirus ha generado reacciones encontradas en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que el anuncio del mandatario ha alimentado el debate entre las libertades civiles y la responsabilidad individual. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado un plan de salud pública que contempla, entre otras medidas, el carácter obligatorio de la vacunación para empleados en organizaciones con más de 100 trabajadores. Su incumplimiento podría acarrear la imposición de multas. De manera inmediata, gobernadores y líderes republicanos se manifestaron en contra de esta medida y adelantaron que desafiarán este mandato en corte. Joe Biden le dijo a los estadounidenses cuando fue elegido que no impondría mandatos de vacunas. Él mintió. Cuando su decreto entre en vigor, el Comité Nacional Republicano demandará a la administración para proteger a los estadounidenses y sus libertades. Parte de esta estrategia es facilitar la venta de pruebas caseras de detección de virus en tiendas minoristas, llamado que recibió el apoyo de gigantes como Walmart y Amazon para poner a disposición estos kits a precio de costo, más accesible al público.
El plan de la Casa Blanca se enfoca en detener la creciente tasa de infección y hospitalización registrada a nivel nacional. Los expertos ven con preocupación cómo menores de edad son los más impactados por esta ola de infección. Cualquiera podría caminar en un hospital de niños hoy y ver el impacto dramático que COVID y la variante Delta han tenido en niños y adolescentes. Algunos con condiciones médicas subyacentes, otros sin ellas. Ningún grupo de edad se ha librado. Por su parte, las empresas Pfizer-BioNTech anunciaron que solicitarán la aprobación del uso de su vacuna en niños mayores de 5 años de edad. Los fabricantes indicaron que en las próximas semanas presentarán los resultados y que producirán dosis más pequeñas para estos infantes. Y fíjese usted que en California, el Distrito Escolar de Los Ángeles exige a estudiantes vacunarse contra el COVID-19. Ante un aumento de infecciones y hospitalizaciones de niños a causa del coronavirus, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ordenó que todos los estudiantes de 12 años y más estén completamente vacunados para asistir a clases presenciales. La información nos la trae desde Los Ángeles, Verónica Villafañe. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se convirtió en el primero en la nación en ordenar vacunación obligatoria para todos los niños a partir de los 12 años para ingresar a sus planteles y cursar clases en persona, a menos que tengan una exención médica válida. La Junta de Educación votó a favor de la medida para proteger la salud de los estudiantes, enfatizando que la ciencia respalda la efectividad de las vacunas. Estudiantes que participan en deportes deben recibir la primera dosis a más tardar el 3 de octubre y la segunda para el 31 del mes. Todos los demás deben estar completamente vacunados para el 19 de diciembre para poder regresar a clases el 11 de enero del 2022 después de las vacaciones de invierno. Aunque hay quienes protestaron la medida, la familia Baltasar, que se enfermó de COVID en diciembre, apoya la aplicación de las vacunas. A mi esposa fue la que más afectó. A mí me afectó, pero no tanto. Pero a mi padre falleció. Y por parte de mi esposa también mi suegro falleció. Su hija Catherine también estuvo enferma, pero apenas cumplió 12 años, la trajeron a ser vacunada en la escuela. Sí, yo quería vacunarme. Ahora me siento segura en la escuela, que ya tengo el vaccín. Estamos muy contentos y agradecidos con el distrito, con la escuela y que podamos ser ejemplo a otros y salgan a vacunarse, que es para prevenir y para salvar vidas. Los estudiantes que no estén completamente vacunados no podrán regresar a la escuela, tendrán que volver a tomar clases virtuales. Vamos ahora a Texas. El gobierno de Estados Unidos impugnó en las cortes la nueva ley antiaborto de Texas, argumentando que el estatuto viola varias disposiciones constitucionales. El recurso legal presentado ante un juez de Texas solicita que la ley sea invalidada. La información desde Houston, con Arnaldo Rojas. En la demanda judicial presentada una semana después de que la nueva ley entró en vigor, el Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que el estatuto fue promulgado en abierto desafío a la Constitución, violando el derecho de las mujeres a terminar un embarazo no deseado incluso cuando sea producto de una violación sexual. El Departamento de Justicia tiene el deber de defender la Constitución de los Estados Unidos y defender el Estado de Derecho. La ley de Texas prohíbe el aborto a partir de que se puedan escuchar los latidos del corazón del feto, lo que generalmente sucede en la 6ª semana de gestación. Críticos del nuevo estatuto argumentan que la prohibición tiene el efecto de vetar el aborto antes de que muchas mujeres sepan siquiera que están embarazadas. No es suficiente tiempo para que las personas se den cuenta que están embarazadas, tomen una decisión sobre qué quieren hacer. Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares en el pasado, pero esta ley de Texas difiere significativamente de otros estatutos porque veda a funcionarios estatales de hacer cumplir la prohibición. En cambio, esta legislación permite a cualquier persona demandar judicialmente a los médicos o a quien ayude a una mujer a terminar con su embarazo. Esta demanda es audaz porque argumenta, aun cuando el Poder Judicial no ha actuado ni respondido si la ley es constitucional, que el gobierno de Estados Unidos tiene derecho de actuar para invalidar una ley que cree inconstitucional. El secretario de Justicia expresó preocupación de que otros estados sigan el ejemplo de Texas, promulgando leyes similares que priven a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales. Y Estados Unidos reclama a Nicaragua maltrato de sus ciudadanos. Washington ha denunciado acoso y agresión contra sus ciudadanos en Nicaragua. Los detalles con Leonardo Bonet. El gobierno de Estados Unidos informó que sus ciudadanos han sido objeto de acoso y agresión por parte de personas enmascaradas en Nicaragua
y recomendó a los estadounidenses no viajar a la nación centroamericana, donde también la pandemia de COVID-19 representa un riesgo considerable. Según el informe, el gobierno de Daniel Ortega hace cumplir las leyes de manera arbitraria con fines políticos y en toda Nicaragua los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen a la administración, incluidas figuras de la oposición, exiliados, activistas, representantes empresariales, defensores de los derechos humanos y miembros del clero y de la prensa. La agencia AP informa que entre las supuestas acciones del gobierno mencionó detener arbitrariamente a defensores de la democracia, impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos, confiscar y o registrar arbitrariamente la propiedad privada, incluidos teléfonos personales y computadoras. En su nota, el Departamento de Estado también destaca que los ciudadanos estadounidenses residentes en Nicaragua también informan de un mayor escrutinio por parte de los funcionarios de inmigración. La nota también recomienda estar alerta ante el riesgo de delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada, y advirtió que la mala infraestructura en algunas partes de Nicaragua limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en casos de emergencia. En cuanto a la pandemia, el documento señala que los informes locales indican niveles muy altos de COVID-19 y aconseja consultar con los Centros de Control de Enfermedades antes de viajar a Nicaragua. Y mientras Washington denuncia esta situación que están viviendo los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, tenemos una historia que queremos compartir con usted. Es la historia de Manuel y Valente Valenzuela. Fíjese usted que ellos son hermanos y fueron a la guerra de Vietnam, en donde combatieron y salvaron vidas. Sucede que después de vivir en Estados Unidos 50 años, uno ya fue deportado y el otro enfrenta una orden de deportación. Vamos de inmediato con esta historia. La deportación detonó como las granadas que explotaron en Vietnam. Los hermanos Manuel y Valente Valenzuela combatieron en la guerra y fueron heridos física y mentalmente, sin imaginar que el país al que emigraron siendo niños y por el cual estuvieron dispuestos a morir, ordenaría deportarlos 50 años después, dijo el director del documental John J. Valadez. A sus 70 emprenden una nueva misión para tratar de cambiar la política nacional con respecto a las deportaciones de veteranos, y no solo salvarse a sí mismos y a sus propias familias, sino también a otros. Valente estuvo a bordo de un buque de guerra que perdió más de 3,000 personas y fue merecedor de la Estrella de Bronce por servicio heroico en combate. Con la vejez, también llegó su deportación a México. Termina trabajando en un libro sobre sus experiencias en Vietnam, que se convierte en una fuente de curación para él, porque sufre de un trastorno de estrés postraumático. Manuel decide seguir su activismo en Estados Unidos, por lo que va a la Casa Blanca con la intención de darle una carta al expresidente Donald Trump, diciéndole que tiene que firmar una orden ejecutiva para detener la deportación de los veteranos militares estadounidenses y traer a los deportados de regreso con sus familias. Este documental busca retratar la esperanza en los mecanismos que existen en las democracias para cambiar, persuadir y concientizar el valor de quienes hacen los sacrificios más profundos por defender nuestras libertades, dijo Valadez. Apelar la humanidad de la gente para cambiar políticas públicas. Si usted desea, además de escuchar acá en Noticiero Internacional en su emisora favorita y a través de esta plataforma, si usted desea ver esta historia que acabamos de contarle, de estos veteranos deportados, después de vivir 50 años en Estados Unidos, después de haber rescatado vidas, de haber visto a compañeros cómo murieron en Vietnam, si usted desea ver esta historia, le invitamos a que lo haga en nuestro canal en YouTube, Latino Tuner en YouTube. Ahí está la historia para que usted la pueda ver. Vamos ahora a Uruguay. Este país iniciará negociaciones para concretar un tratado de libre comercio con China y la decisión puede generar resistencias en el Mercosur. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi. El gobierno de China notificó formalmente su aceptación a negociar un tratado de libre comercio bilateral con Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou convocó esta semana a los líderes de todos los partidos políticos
para informarles del camino que en materia de política exterior comenzará a recorrer el gobierno nacional. Hemos recibido una respuesta del gobierno chino, formal, por carta, aceptando avanzar en un tratado de libre comercio. Tras ese encuentro, los socios de la coalición de gobierno expresaron su disposición a apoyar, aunque el tema será debatido a la interna de cada colectividad política. Lo mismo anunció el opositor Frente Amplio, pero ya varios de sus dirigentes expusieron su conformidad. La decisión de Uruguay puede generar malestar en el Mercosur, en particular en Argentina y Paraguay, cuya estrategia es negociar acuerdos todos juntos, como lo indica el Tratado del Mercosur. El presidente Lacalle Pou ratificó que Uruguay seguirá en el bloque regional. Que ha habido una vocación histórica de nuestro país de pertenecer al Mercosur y al mismo tiempo de abrir nuestros mercados. Y el secretario general de la Central Sindical, Marcelo Abdala, aclaró que no se oponen al acuerdo, aunque hubieran preferido, dijo, una negociación de todo el Mercosur. Pero nosotros somos partidarios de negociar en bloque. Ahora comenzará un estudio de prefactibilidad del acuerdo con China, que estará terminado antes de fin de año. Vamos ahora a Bolivia. Sectores productivos de este país intentan recuperar su normalidad con un lento avance condicionado a las vacunaciones y las políticas de gobierno para la reactivación económica. Desde Bolivia, informa Fabio Lachambi. Aunque se ha anunciado la reactivación económica como una de las prioridades del gobierno del presidente Luis Arce, el avance es lento y los sectores manifiestan preocupación porque aseguran que persiste el desempleo y se enfrentan a la amenaza latente de una nueva ola del COVID-19 que podría afectar la dinámica productiva. En entrevista con La Voz de América, el presidente de las entidades empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, reclamó que hasta ahora no hubo un acercamiento del gobierno central con el sector privado para plantear estas preocupaciones. Es importante que el gobierno se dé cuenta de que tiene que reunirse con el sector privado porque genera la mayor cantidad de empleo y es el que paga impuestos y el que trae divisas al país. Según Vivian Cardona, presidenta de la Asociación de Empresarios Gastronómicos, se han generado algunas políticas de reactivación desde el gobierno y hay cierta normalidad con la ampliación de los horarios de atención, pero el movimiento sigue siendo lento porque la población está preocupada por la pandemia. No estamos exentos todavía de una nueva propagación, tenemos una vacunación muy lenta, debemos acelerar este proceso. A propósito del tema de la inmunización, el ministro de Salud, Jason Ausa, asegura que hay regiones que no han alcanzado niveles de vacunación aceptables y por eso se están considerando nuevas estrategias, razón por la que se descarta por ahora la aplicación de una tercera dosis contra el COVID-19. Tenemos 5 millones de vacunas y tenemos un gran porcentaje de personas que aún no han recibido. ¿Cómo podemos pensar en una tercera dosis cuando no hemos aplicado ni la primera ni la segunda dosis? Para que los sectores afectados por el COVID-19 entren en un ritmo de reactivación sólido, es necesario también que el proceso de inmunización avance de manera óptima, aseguran los expertos, ya que las proyecciones de crecimiento de este año anticipan que a la economía boliviana le tomará tiempo reponer su nivel de producción tras la crisis de la pandemia. Pasamos ahora a Venezuela. Trabajadores sanitarios venezolanos exigen claridad respecto al proceso de inmunización en el país. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde. Decenas de trabajadores sanitarios acudieron a la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas para exponer sus inquietudes respecto a la falta de información sobre el proceso de vacunación en el país, especialmente luego de que el presidente Nicolás Maduro anunció que las actividades escolares presenciales se reiniciarán en octubre. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, recordó que desde hace 4 meses no se han producido encuentros de la Mesa Técnica de Vacunación, conformada por representantes de las sociedades científicas, del gobierno de Maduro, la oposición y la OPS. Creemos pertinente que se tiene que reactivar de manera inmediata la mesa técnica de vacunación. Al país han llegado a través del mecanismo COVAX 690.000 dosis de vacunas aproximadamente. ¿Cómo se van a colocar? Respecto al anuncio del presidente Maduro de que a partir de los 3 años de edad, niños y adolescentes serán inmunizados contra el COVID-19, el pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, Uníades Urbina, insiste en que hasta el momento en el mundo no ha sido autorizada ninguna vacuna para menores de 12 años. Prototipo Abdala y Soberanado, que son de fabricación cubana, a la fecha
no son vacunas, son prototipos en experimentación. La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que fue autorizado el uso de emergencia de la vacuna Soberana 2 en la población pediátrica de ese país. En tanto, aunque el gobierno ha dicho que espera vacunar a 22 millones de personas antes del inicio del año escolar, de acuerdo a la OPS, de las poco más de 9.150.000 personas inmunizadas hasta el momento en el país, solo 3.326.547 han recibido el esquema completo de vacunación. Regresamos a Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos y China sostuvieron una importante llamada para discutir temas trascendentales en la relación de los dos países en medio de las tensiones actuales. La información desde Washington, D.C. con Héctor Contreras. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron vía telefónica sobre importantes aspectos de las relaciones entre las dos potencias. Una conversación que los expertos califican de trascendental en un momento donde abundan los asuntos delicados entre ambas naciones. La intrusión de seguridad cibernética por parte de las empresas chinas, el manejo que el gigante asiático le ha dado a la pandemia del COVID-19 y las conocidas como prácticas comerciales injustas de China, según el gobierno estadounidense, representan algunas de las desavenencias actuales entre Estados Unidos y China. La Casa Blanca confirmó que la conversación telefónica entre los dos mandatarios duró algo más de 90 minutos y señaló en un comunicado de prensa que ambos líderes tuvieron una amplia discusión estratégica en la que tocaron puntos de interés común y áreas en las que discrepan nuestros intereses, valores y perspectivas. Además, aclaró que la charla se enfocó en discutir el futuro de la relación entre ambas naciones luego de varios meses complejos en el trato bilateral. Este encuentro se da después de fallidos acercamientos por parte de grupos de alto nivel y asesores de las dos naciones. Por su parte, el gobierno estadounidense afirmó que espera poder resolver algunos asuntos de interés común, tales como el cambio climático o evitar una crisis en la península de Corea, un tema que ha generado muchas diferencias entre los dos gobiernos. Sin embargo, el presidente chino Xi Jinping expresó su disconformidad ante lo que él llama una intromisión en asuntos de China por parte del gobierno estadounidense y aseguró que la política de la administración Biden ha generado graves dificultades. Además, el mandatario chino afirma que en una confrontación entre China y Estados Unidos traería un desastre a ambos países y al mundo. A pesar de la discrepancia en algunos puntos, el presidente chino dejó claro su interés en trabajar conjuntamente en materia de cambio climático, la prevención epidemiológica y la recuperación económica de las dos naciones. Para atender todos los asuntos bilaterales. Nicolás Maduro vuelve a enfilar sus baterías hacia el gigante asiático. Es una indicación que en su desesperación Venezuela ahora está listo de ceder a su patrocinador principal lo que desea. El pasado mes de mayo, un documento interno de PDVSA revelaba las intenciones del gobierno venezolano de retomar el sistema de concesiones privadas y dinero extranjero para recuperar los niveles de producción de petróleo previos a la llegada de Hugo Chávez al poder. De acuerdo con el documento, bajo estos contratos, los inversores financiarían el 100% de las operaciones y su comercialización, no así la titularidad, que seguiría siendo del Estado venezolano. Es un sistema prácticamente concesionario, aunque la palabra concesionario no lo usan porque eso suena a prenacionalización. Según las fuentes de PDVSA citadas por la agencia Bloomberg, la estatal china, también conocida como CNPC, ya habría enviado ingenieros y personal comercial para examinar compañías de servicios locales para impulsar la producción de PDVSA y de otras 5 empresas vinculadas a la petrolera. Y si bien las medidas de la empresa china CNPC son preliminares, los expertos consideran que hay señales que indican que China estaría considerando regresar al país tras años de escasa inversión. Analistas creen que las recientes conversaciones entre gobierno y oposición son una prueba de ello. Con las negociaciones en México y el fracaso de la oposición en diciembre pasado en elecciones, hay evidencia que Maduro sí va a seguir. Yo creo que con esta nueva legislatura que ha puesto esta nueva ley, por lo menos hay un marco legal que permite que China pueda reclamar esos pagos en el futuro. En México. Y mientras Maduro pondera las ganancias políticas y económicas de las reuniones de México, en su particular partida de ajedrez, a mediados de agosto sorprendía relevando al titular de Exteriores por el hasta ahora embajador en China. Asimismo, designé como nuevo canciller de la República al licenciado Félix Plasencia,
tiene la inmensa responsabilidad de continuar la excelente labor diplomática desempeñada por Jorge Arreaza. Un nombramiento que, según los entendidos, podría avanzar la agenda política de Maduro, pero también los lazos económicos con su socio asiático. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por permitirme empezar la semana informándole a usted de los principales hechos, los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para informarle a usted siempre de primera mano. En nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un extraordinario inicio de semana, un maravilloso día lunes. Por favor, cuídese mucho.